Hola, ¿cómo están? Una vez más con ustedes para compartir nuestras charlas diarias de discipulado. Hoy quería proponerte que hablemos sobre la tolerancia. Creo que es uno de los valores humanos que están más ausentes y guarda relación con la aceptación de aquellas personas, situaciones o cosas que se alejan de lo que cada uno de nosotros tenemos o consideramos dentro de nuestras creencias. Se trata la tolerancia de un término que proviene de una palabra latina, tolerare, que se traduce al español como sostener o soportar. Podríamos definir la tolerancia como la aceptación de la diversidad de opinión, de la diversidad social, étnica, cultural e incluso religiosa. La tolerancia es la capacidad de saber escuchar y aceptar a los demás, valorando las distintas formas de entender y posicionarse en la vida, siempre y cuando no atenten contra los derechos fundamentales de la persona. La tolerancia, si es entendida como respeto y consideración hacia la diferencia, como una disposición a admitir en los demás una manera de ser y de obrar distinta a la nuestra, o como una actitud de aceptación del legítimo pluralismo, es a todas luces una virtud de enorme importancia, sobre todo en estos tiempos donde seguimos viendo la intolerancia. Sobre todo hay países donde todavía se está persiguiendo a la gente de color. En Estados Unidos estamos viendo la agresión de la policía a la gente de otro color, la intolerancia a los latinos, la tolerancia religiosa. Stuart Mill escribió sobre la libertad y dijo que la tolerancia era el punto medio entre el despotismo y la anarquía. Voltaire, en su tratado sobre la tolerancia, decía que Dios no nos había creado para odiarnos, sino para amarnos y respetarnos. Ahora bien, ¿qué dice la Biblia respecto a la tolerancia? En la primera carta de Pedro, en el capítulo 4, versículo 8, leemos: sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Mis hermanos, para llevarnos bien con la gente, hay que saber aceptar, perdonar y tolerar a los demás. Pero la tolerancia debe tener un límite. Por todos es conocido que en el mundo actual existe el prejuicio racial que mencionábamos recién, fanatismos nacionalistas, tribales, religiosos y hasta deportivos, sobre todo en el fútbol. Lo que ha hecho esto es avivar vientos de intolerancia. La intolerancia hasta ha llegado a invadir los hogares, centros de estudio, lugares de trabajo, y aún ha infectado las iglesias. Incluso la vivimos en nuestros círculos de amistades. Y eso sí que incomoda, ¿verdad? En la época de nuestro Señor Jesucristo abundaba la intolerancia y el prejuicio. Por ejemplo, los judíos y los samaritanos se odiaban. Leemos en Juan capítulo 4, versículo 9, pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió: ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo samaritana? Jesús le pide agua a una mujer que estaba sacando agua de un pozo, y ella, que era samaritana, dice: ¿cómo vos, siendo judío, tratás de hablar conmigo que soy
samaritana. Y también se consideraba que las mujeres eran inferiores a los hombres. Por eso dice, aparte de ser samaritana, soy mujer y vos me hablás. Para colmo, los líderes religiosos judíos despreciaban a la gente común. En la religión de esa época discriminaba a aquellas personas de baja condición económica y no les permitían el acceso al templo para recibir instrucción. Les hacían creer que sus penalidades eran producto de sus pecados y que Dios no los escuchaba. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo era totalmente diferente en su trato con las personas que se le acercaban. Sus adversarios hasta lo criticaban por ello. Y leemos en Lucas 15:2, de modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar, este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. La actitud de amabilidad, de paciencia y la tolerancia misma de Jesús para con la gente molestaba a los líderes religiosos. Y el Señor no juzgaba a nadie. Él decía, yo no he venido a juzgar, sino que he venido a salvar lo que estaba perdido. Él quería ayudar a que conocieran al Padre. Para eso vino. Y eso lo hacía porque amaba a las personas. Leemos en Juan 3:17, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Y en este versículo se nos describe el objetivo de Dios al enviar a su Hijo al mundo. Pero lo más importante es conocer la motivación, o sea, ¿qué movió a Dios a hacer esto? Y fue el amor. Leemos en el versículo anterior, de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. El amor es la clave para poder ser tolerantes. El amor abre nuestras mentes y corazón para aceptar a los demás a pesar de sus imperfecciones y de sus diferencias. Y nos hace a nosotros, hombres y mujeres humildes, para no creernos superiores a nadie. Leemos en Colosenses 3:13 que se nos exhorta de esta manera, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Ahora surge la pregunta, ¿hay que tolerarlo todo? Existen ciertas conductas de las personas que por más que nosotros tratemos de entender, chocan con nuestros principios. Por ejemplo, Jesús no toleró las conductas obscenas, deshonestas, hipócritas, ni de maldad. Al contrario, las condenó abiertamente. Leemos en Mateo 23:13. ¡Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas! Les cierran a los demás el reino de los cielos y ni entran ustedes ni dejan entrar a los que intentan hacerlo. Jesús no toleró la injusticia de ellos al negar que la gente conociera a Dios. Por eso su ministerio fue enfocado para mostrarles al Padre a las multitudes. Puede que nuestra actitud esté lejos de la verdad bíblica. Y es ahora cuando nosotros necesitamos también mostrar al Padre a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, compañeros de estudio, de trabajo. Es el momento de abrir nuestra mente y nuestro corazón para cultivar la tolerancia en nuestras vidas primeramente. Por eso, mis hermanos, hoy la palabra nos exhorta a que pongamos en práctica la tolerancia, a que amemos incondicionalmente, ya que de no hacerlo, así cubriríamos multitud de defectos. Pero primero, trabajemos con nosotros mismos, ejercitémonos espiritualmente y vivamos vidas controladas por el Espíritu Santo. Eso nos ayudará a amar mucho más a las personas
y aceptarlas tal cual son. Mirá, estamos viviendo épocas de mucha violencia, épocas de mucha intolerancia. En nuestro país se han producido hace 15 o 20 años grietas, pero si leemos un poco de la historia, esa grieta viene de los tiempos de que Argentina pasó a ser una nación libre. Estaban los que querían seguir dependiendo de España y los que querían la independencia. Después leemos que estaban los unitarios y los federales. Después vivimos la época de los azules y de los colorados. Hoy estamos son más la cantidad de hinchas de los de Boca que los de River. Y en estos últimos tiempos la intolerancia política, que lleva al fanatismo, a no querer reconocer que el otro tiene su línea de pensamiento, que debemos aceptarla, aunque no la compartamos. Por eso quiera Dios que esta virtud se desarrolle en nosotros, para que seamos tolerantes, así como Dios nos toleró. Y está esperando todavía que algunos que no lo aceptan todavía tengan tiempo para hacerlo. Yo quería recordarte que mañana, después del sermón, vamos a celebrar la Santa Cena. Así que tener preparado mañana el pan y la copa para que junto a tu esposa, a tus hijos, puedas compartir la comunión, la Santa Cena. Que se desarrolle en tu vida esta comunión, que forma parte de ser pacientes para aceptar a las personas que piensan, que creen, que son diferentes a nosotros. Así como el Señor tuvo paciencia con nosotros, que se desarrolle esta virtud, la tolerancia, para que podamos ser aceptados también por el Señor y reconocidos como hijos e hijas de este Dios maravilloso que nos ama y que nos espera. Dios te bendiga. Dios te bendiga mañana. Mañana vamos a compartir la Santa Cena durante el servicio. Y el lunes seguiremos con estas charlas de discipulado. Dios te bendice.